elección el PRI nada más va a recibir 1.000 millones de pesos. La caja chica de Alito, eso es lo que no quieren y perder. Morena 3.000 millones de pesos. De hecho, Morena es el que más ¿Qué dinero ha dicho? pierde. Que los van a regalar, Morena es pero el que pues más se los dinero ha robado. pierde y es el que propone. Manuel, pero tú hace dos Oye, meses, Manuel, dijiste que la relación con Cuba es indisoluble. Es indisoluble y justamente Histórica en México. la presencia ahorita del PRI en lado de traición a Cuba es que los hace hipócritas. Abandonaron la isla y prefirieron... Batalla campal entre Manuel, analista buena ondita y diputada priista. México necesita una reforma en materia electoral. Natalia, minuto y medio. Yo creo que sí, y a ver, sí hay que ser muy responsables en decir, habrá que ver la iniciativa y cómo venga, ¿no? De estas pinceladas que nos dieron a conocer. Creo que sí se necesita una reforma electoral. Todas las leyes y todo el sistema y el andamiaje que tenemos institucional necesita mejorar y las reformas son las vías para hacer eso. Veo cosas positivas. A mí el tema del financiamiento y de la lana de los partidos políticos que se baje me parece muy bien, siempre y cuando sea proporcional. Hay cosas positivas, insisto, como la falta, o más bien hacer que no se dupliquen los órganos y las funciones de organismos electorales, me parece muy bien. El tema de los pluris, fíjate que la presidenta hace no mucho dijo en una mañanera, y yo de verdad le aplaudí muchísimo, dijo, pues que no se eliminen los plurinominales, o sea, el punto no es eliminarlos. La presidenta dijo, ¿por qué no los mandamos a todos a la calle y que ganen el voto? Que me parece de las mejores propuestas y que ojalá se hubiera visto reflejada en esta iniciativa, bueno, en estos puntitos que nos dieron, igual y si viene así en la iniciativa. Más o menos así lo plantearon, al menos en la Cámara de Diputados, ¿no? Que quiera en la ser Cámara de Diputados, plurinominal, va pero a tener que mantiene hacer a más de territorio 90 campaña. bajo la misma estructura de listas, que es Medio justo minuto. el tema que queremos quitar, ¿no? O sea, el tema de las listas, de las cúpulas partidistas, pues las mantienes igual, aunque no sea en los 200 plurinominales. Eso, híjole, me parecía que podíamos lanzar a todos a campaña, mínimo para la formación de listas internas. Juan, yo creo que Morena como gobierno lleva 7 años tratando de impulsar reformas electorales. Recordemos el Plan A, Pero se el necesita, cual ¿o no? no se aprobó. El Plan B, que bueno, ese lo marcaron inconstitucional, pero lamentablemente veo que la propuesta, lejos de buscar eliminar la sobrerepresentación, de poner el ojo en el financiamiento, como dijo Nat, que es muy importante, en el financiamiento de recursos ilícitos de la delincuencia organizada, en las candidaturas, y lo que pasa, que siempre pasa, que es rebasar los topes de campaña de sobre todo los candidatos a gobernador y a presidentes municipales, no está. Y viendo el momento actual del país, yo creo que hace falta mucho más esforzarnos y fortalecer el tema de la inseguridad, el tema de la economía, pero no necesariamente en este momento una reforma electoral consensada desde el poder y no desde la pluralidad como debe de ser, con la academia, con el Instituto Electoral, con también todos los partidos políticos, porque inclusive los aliados de Morena, el PT y el Verde, se sintieron excluidos. Entonces, rápido, ¿no o sí necesita una reforma electoral hoy México? Sí, pero por supuesto que no la que plantea Morena. Sí, pero una que no toque a las plurinominales, uno que no toque los privilegios. Es la reacción de la oposición que, debo decirte, me ha tenido fascinado desde la reacción del Partido Acción Nacional diciendo nosotros no votaremos nada que no involucre que algún partido político que reciba financiamiento del crimen organizado, del narcotráfico, no pierda su registro. En ese caso, el primer partido político en perder el registro bajo esa normativa sería el Partido Acción Nacional con el narcosecretario de Genaro García Luna. Y luego el PRI dice que cómo van a tocar las plurinominales, cómo es posible que vayan a hacer campaña, que qué es eso. Bueno, para empezar, México tiene una de las democracias más costosas, sin duda, la más cara y la más ineficiente del mundo. Brasil, que nos supera en población y en territorio, tiene elecciones más cortas, más definidas, más económicas y más eficientes. Es voto electrónico. Cualquiera que vote en tiempo real se puede enterar en cualquiera de los distritos de Brasil cómo van los resultados electorales. Quieren preservar el dinero. La Constitución, en cuanto entre la reforma electoral, va a marcar que se le va a quitar el 25%, una cuarta parte de las prerrogativas a los partidos políticos. Es ridículo que en este 2026, que no hay elecciones más que en Coahuila, en un terreno legislativo nada más, se gasten 8,000 millones de pesos para dárselos a los partidos políticos sin tener una sola elección. El PRI nada más va a recibir 1.000 millones de pesos. La caja chica de Alito, eso es lo que no quieren perder. Y Morena 3.000 millones de pesos. De hecho, Morena es el que más dinero pierde. Que los van a regalar, Morena es pero el que pues más se los dinero ha robado. pierde y es el que propone. Falso. Natalia Torres, de esta reforma electoral haber sido vigente en las elecciones del 2024, muy difícil tendríamos sentados en curules o en escaños a personajes como Cuauhtémoc Blanco, como Alejandro Moreno, como Sergio Mayer, como Pedro Aces, como también Ricardo Anaya. Adán Augusto. Mira, ¿Qué opinas? Yo lo que opino es que esos impresentables no tienen que estar bajo ninguna circunstancia, pero lo que también tengo claro es que el método de selección nunca ha sido o no ha sido el mejor. Para mí el problema, y lo he dicho en esta mesa, no es que existan los plurinominales, es cómo llegan a ser plurinominales. Si un partido político tiene muchos votos divididos de manera estatal, dejas fuera a los partidos pequeños que no tengan tanta presencia en un solo estado, exacto, y eliminas su porcentaje nacional o su partido, su votación nacional. Entonces, sí me interesa mucho más que el Congreso esté más enfocado en la representación de todas las voces, aunque sean minoritarias. Va de nuevo. Yo no entiendo por qué no podemos tener una reforma electoral que modifique el cómo llegan los pluris, que salgan a la calle y que se ganen el voto. Es decir, cómo se deciden quiénes son los candidatos y las candidatas. Claro. Tania, voy contigo.
Excelente. Pues yo creo que de fondo sí necesitamos poner atención en quiénes son los que llegan a ser representantes populares, qué clase de diputados son, más allá de cómo Oye, son más allá del electos. partidismo, ¿estás de acuerdo en que el dirigente de tu partido, Alejandro Benot, haya sido el número 1 en la lista de Pues lo eligió la plurinominales? militancia y No, es nuestra no, representación no y es nuestro cierto, se eligió a sí derecho. mismo. Por supuesto Se que votó no. solito. Pero aparte es una persona que ha sido N mil veces candidato y es nuestro presidente nacional y es una voz que necesitamos los priistas. Y estoy seguro que si hubiera estado en la boleta, de cualquier forma hubiera ganado. Entonces, Así hubo ¿cómo muchas puede estar de coaliciones acuerdo con que Alito y en ganamos. desacuerdo con Adán? Estamos nosotros a favor de que esté nuestro presidente del partido representándonos, claro que sí, lo Sí, que porque quiere es el Morena. presidente de tu partido, Lo nada que más quiere por eso. Morena ya es elegir a quienes de la oposición querer, con eso de que ahora quieren que se voten las listas plurinominales, que podría ser interesante, pero las listas plurinominales, los priistas que vayamos a votar, la gente que simpatiza con la oposición también tendría la oportunidad de elegir a los pluris de Morena. Entonces vamos a traer un mecanismo como es el estilo del acordeón que ya fue inaugurado con las falsas elecciones, la burla, el fraude a la elección judicial. Entonces esto Yes. busca eliminar contrapesos. Y yo una pregunta muy válida, ¿qué le incomoda a Morena que haya un PREP, que haya un conteo rápido, transparente, actualizado momento a momento para toda la ciudadanía? Yo veo Tiempo. con mucha preocupación que Morena hace todo para regresar a un México que existió con el PRI, un partido hegemónico que fue Partido que de tú los representas. 70. Pues en No los voten por 70 el PRI. es, Es lo mismo, es es el lo origen mismo. de México, Es el lo origen mismo, de el México, origen de un México. partido único. Pero el PREP, El PRI no ha entendido que la presidenta PREP Claudia no Sheinbaum les ha respondió, Juan. puesto una trampa, una ratonera. ¿Por qué? Porque si votan a favor de la reforma, van a acelerar el proceso de destrucción del partido. Y si votan en contra de la reforma, la gente se los Hablas del cobrará en la PT y el urna y es verde. muy seguro que no lleguen ni siquiera al 2027. Hablas del PT y del Sobre verde. el PREP le informo a Tania Laje que en este país hay muchas evidencias de que muchas veces el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, sobre todo con Luis Carlos Ugalde, ha utilizado los mecanismos y los algoritmos a través de los hermanos de los candidatos presidenciales, como ocurrió en 2006 con el hermano de Margarita Zavala y del Brando Zavala, quien era el operador de ese Pura tan famoso PREP. demagogia, No, pura son datos que demagogia. ignoras. De ese Ustedes famoso PREP que permitió legalizaron la el fraude sobrerepresentación con electoral. los tribunales. Morena Morena ganó, se sobrerepresentó. Morena ganó con las reglas que ustedes Morena pusieron. está Y ahorita sobrerepresentada con las al reglas máximo. que puso el PRI Y la va en oposición decadencia. Pero subrepresentada. aparte, vamos con algo que es interesante. ¿Qué es Medio el tema? minuto. ¿Qué es el tema de las flores? Imagínate, la gente ahora podrá decidir quién va a ir en las listas, incluso si es pluri. Entonces, supongo que para la próxima elección, la área se presenta en el 2027 y dicen, ¿te gustaría que Tania Díaz fuera pluri? A ver, vamos a ver su historial. No, pues se va a Washington D.C. con cabeza de vaca, Oye. faltan las 15. sesiones del Congreso, vas o no, no, pues Pero no ya te quiero. dije que Y soy la gente diputada más elige productiva. plurinominal. Soy la No, diputada más productiva del Congreso de la Ciudad no de es lo México. mismo ser Con- productivo y que con enviar iniciativas iniciativas a diestra y aprobadas. siniestra y Ya que nos quisiera aprueben. Morena, espérate. 7:50. Morena A tiene ver, a mí- diputados que lo único que hacen es sentarse, no pensar y levantar la mano, obedecer ciegamente. Esos no los necesitamos, pues no por eso importa la cómo reforma es vengan. importante. Yo quiero decir un A par ver, de cosas, Nat, ¿no? Nat. He dicho mucho sobre la mesa y no solamente Manuel, en general, ¿no? Morena ganó con las mismas reglas del PRIAN. Pues sí, pero eran las mismas reglas que dijeron que eran injustas. Y lejos de cambiarlas Pues por y eso las están modificarlas. cambiando, ¿no? Haciéndolos No más toca absolutamente justas. nada sobre representación. Sí. Hoy siguen Claro, teniendo que el son 300 por 54% de los partido votos y político. más del 70%. Eso es sobre representación. Y la Como reforma la no que me tienen habla. todos los partidos. MC, hay 300 De acuerdo, distritos en Juan, este si país. yo no vengo aquí a Tienen defender a el ninguno. 33%. No es por defensa, pero es falso. Hay Aquí, 300 distritos es en falso este que tienen el país. 54% de los MC ganó votos y uno más del tiene 22 70% de presencia en Eso escaños. es ¿Qué la le quiere sobrerepresentación. quitar? Eso es Por sobre favor. representación. Nat Torres, un minuto. La reforma no me habla ni de sobrerepresentación. Exacto. No me habla, no resuelve el tema del Hasta el crimen lunes lo vamos a organizado. saber, ¿eh? Sí, No hay sí. texto Pero constitucional. eso lo ahorita. propusieron Por eso el lo lunes, dije ¿no? desde que El empecé lunes. esta mesa, el Manuel. lunes hay que ver Esa qué fue pasa el lunes. literal, fue el primer comentario que yo lancé al EMSA a esta mesa. Pero estos pincelados de reforma no me hablan de sobrerepresentación, no me habla de mejorar mecanismos de democracia directa, no me habla de crimen organizado. A mí me llama mucho la atención cómo queremos hacer mucho más fuerte la democracia, pero candidaturas independientes, arreglarlas, no, para nada. Entonces México está harto del PRI y de los partidos, perfecto, dame candidaturas independientes. No podemos. Ok, bueno, el tema de la consulta, el tema de la iniciativa ciudadana, mejora los mecanismos. Constitucionalmente son inviables. Incluso la revocación de mandato, que además fue una cosa muy política, me estás pidiendo el 40% para ser vinculante, salvo las elecciones de 2018 y 2024, que son anómalas en el sentido de participación ciudadana, todos los porcentajes de votación de elecciones presidenciales han sido menores al 30%, pero para revocación de mandato me pides el 40%. Pero es que va a hacer el PRI para que, en efecto, los plurinominales, porque se va a discutir esta iniciativa, llega hasta el lunes en el Congreso, sean representantes populares y no el plurinominal sea un premio o un castigo por lealtad o deslealtad a la cúpula partidista, porque no nos hagamos. En muchos, no en todos, pero en muchos casos así sucede, es moneda de cambio político. Mira, Juan, yo creo que las personas que somos legisladoras tenemos un compromiso con la gente. A ellos son los a Díselo los que a les Sergio debemos la Mayer. confianza. Ellos, 40 lamentablemente, segundos. y es muy importante decirlo, esta reforma no fortalece los mecanismos democráticos, los debilita. Va a crear más desequilibrios y hacer que exista más sobrerepresentación. Los únicos sobrerepresentados es Morena, el PT y el Verde. Y los únicos subrepresentados somos todos los partidos que no somos partidos del gobierno, que somos el PRI, que somos el PAN o que somos MC. 15. Entonces, esto es una forma de manipular nuevamente y
quitar voces que hoy Yes. le son muy incómodas al partido en el poder, que lejos de reconocer que es el camino por el que vienen, es el camino que quieren dinamitar para que nadie los cuestione. 30, 40 Yo solo segundos. me incomoda, y lo tengo que decir, así como me incomoda un Adán, así como me incomodan los impresentables de Morena, he de decir que como oposición de manera externa de estar un partido político, también me incomoda Alejandro Moreno, muchísimo. Él no me parece ni cerca lo que representa un ciudadano, no me parece ni cerca que sea justo, ni moral, ni jurídicamente hablando, que él esté en la lista número 9 de Yo te voy a plurinominales. decir que representa actualmente una voz opositora al régimen que ¿Pero a sería qué oposición representa? Sería aplaudido si se hubiera cedido en las reformas constitucionales. No, que el sería PRI no dejó aplaudido si pasar. tuviera ese lugar ganándose el voto de la gente. Pero se lo ha Así ganado sería en N cantidad aplaudido. de elecciones. Se ha Fue puesto él en sus gobernador, propias senador, listas. síndico. Se ha puesto él en su propia. Él ya ha ganado. Que lo gane otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues lo elegiríamos. Te traigo una exclusiva, 40 segundos. ya ves que el PRI, un abrazo solidario al pueblo de Cuba. Ya ves que el PRI dice que hay narcismo Vive en Cuba. Cuba. No, cierro con esto, tiene bastante que ver. Te A traigo ver. una exclusiva 40 de un segundos. narcoísta, ve. Pero léelo, Al lado pues, de estamos en Fidel radio. Castro. Mira, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto. No, bueno. Oye, ¿y este jovenazo El quién PRI es? le dio, el ¿Este gobierno jovenazo del quién PRI es? le Es dio parte a de la Fidel historia Castro de el México, grano. Mira, ninguna ¿este sorpresa. jovenazo quién es? Pues no es Se parece a primicia. Alito, ¿no? Es Alito. No es Es Alito primicia. Moreno. Manuel, al lado de pero tú Fidel hace Castro. dos Oye, mesas, Oye, hace 2 firma mesas, de Manuel, dijiste patrias. que la relación En con fin, Cuba es indisoluble. Es indisoluble y justamente Histórica en México. la presencia ahorita del PRI en lado de traición a Cuba es que los hace hipócritas. Abandonaron la isla y prefirieron Tania, Washington, Manuel, D.C. Nat, gracias por habernos acompañado. Síguele. Me llama la atención que la analista Buenaundita dice, no, yo a Alito Moreno no lo supero, que esté ahí, no lo merece. ¿Y por qué no habla de Ricardo Anaya del PAN, un prófugo, o Marco Cortés, un delincuente electoral? ¿Te acuerdas de Coahuila? Dicho por él, no por mí, es un delincuente electoral. O Ivonne Ortega, la coordinadora de diputados de MC, una corrupta exgobernadora priista de Yucatán. O sea, hay impresentables en todos lados. Ellos mencionan a Dan Augusto López, a Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, Noroña. Bueno, precisamente si no les gusta, lo tienen que ir a ganar en las calles. Es increíble. 1,000 millones va a recibir este año el PRI y no va a haber elecciones más que en Coahuila locales. Y Morena precisamente es el que está diciendo que va a recibir mucho más que el PRI. Dice, vamos a bajarnos, y ni aún así quieren. Dicen, es un retroceso. ¿Cuál retroceso? Dice luego la analista Buenaundita, no, es que se requiere ahora el 40% para revocación de mandato. Yo te juro que si el borracho de Calderón se hubiera sometido a revocación de mandato, 50% hubiera salido a votar para sacarlo. El país ya no lo aguantaba. Y dice, no, es más difícil para los candidatos independientes. No, hombre, en el pleno 2026, una chavita, un chavito o una persona de 40 años con un celular sale y dice, oye, yo soy la opción, vota por mí. Claro, tiene que conectar, ¿verdad? Andrés Manuel, había un cerco mediático, corrían a los periodistas que lo entrevistaban. Si no, pregúntale a Federico Lamont de la Organización Editorial Mexicana. Nadie lo quería entrevistar. Ahí sí había un cerco mediático, no había internet como la conocemos ahora. O sea, ya no hay excusa. O sea, yo creo que esta es una reforma que puede satisfacer a todo el mundo, excepto a los líderes partidistas que no quieren perder sus privilegios, como bien dijo Manuel. A mí me gustó el debate. Dime qué piensas.